Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Ok, hermanos, vamos a hablar hoy sobre viviendo con gran expectativa la venida del Señor. Tengan abierta la palabra de Dios o en su celular o sus dispositivos donde están, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 10 al 17. Vamos a estar leyendo esto. Así es que esta carta de Pedro nos ha enseñado muchas cosas, como lo hemos dicho a través de tantas lecciones, que hoy es la 6ª lección. Es una carta que le envía a aquellos que él consideraba como sus discípulos, que estaban en necesidad de permanecer fieles en la fe, ¿sí?, en medio de muchas falsas enseñanzas y falsos maestros. Los profetas también hablaban de la venida del Mesías, y lo hablaron 700 años antes de que Jesús viniera. Y ellos tenían mucha expectativa al evento que venía y decían, ¿cuándo será? Porque como lo he dicho las veces pasadas, ya habían pasado muchos siglos, ¿no? 7 siglos habían pasado, ¿no? Y ahora que nosotros tenemos mucho más razón que los profetas, ¿no?, porque tenemos más profecías acerca de la venida, y ahora tenemos como que el mismo sentido de expectación acerca de él, de cuándo vendrá, cómo vendrá, ¿sí? Pero pareciera que nosotros no tenemos esa expectativa, pareciera que nosotros no tenemos ese anhelo de que Jesús venga. Desconocemos la magnitud del evento, ¿no? Y lo que quisiéramos hacer en Palabra Fiel en la iglesia es que tú y yo, de aquí en adelante, nos enfoquemos de que su segunda venida es real, hermanos, y que tú y yo necesitamos vivir precisamente con esa realidad de tal forma que podamos celebrar su próxima venida. No quisiera que la reflexión de hoy, de esta mañana, de la segunda venida de Cristo, produzca nada de cambio de estilo de vida en nosotros, o ligeros cambios en nuestro estilo de vida, porque esta posición precisamente de la segunda venida debe de afectar profundamente mi estilo de vida, mi estilo de andar, mi estilo de pensar, mi estilo de caminar. Si el pueblo judío no tenía tan claro esta situación, nosotros la tenemos extremadamente claro, hermanos, de qué es lo que nos toca hacer en espera de su venida del Señor. Así es que enfoquemos nuestra vista hoy en la lectura bíblica del versículo 10 al versículo 17. Dice de esta manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar o estar debajo de? En santa y piadosa manera de vivir, en santa, piadosa en el evangelio, manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él, sin mancha, irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que
que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Si se dan cuenta, hermanos, Pedro nos da una enorme cantidad de información y de exhortación. Voy a resumir y después vamos a desglosar poco a poco. Voy a resumir esto. Primero, Pedro nos habla de la venida del Señor y del juicio venidero, versículo 10. Segundo, Pedro usa la venida del Señor y el juicio venidero para estimularnos a vivir en una vida piadosa, versículo 11 y 12. 3, Pedro nos anima a recordar que nuestra próxima vida tendrá un lugar y una nueva tierra y bajo nuevos cielos en el versículo 13. ¿Sí? 4, Pedro nos habla de ver la tardanza de que el Señor se ha manifestado en regresar como salvación esa tardanza, no como señal de que Él no cumple su promesa, sino todo lo contrario, como una señal de que Él es un Dios tan misericordioso que está en espera para salvar o está esperando para salvar a más personas en el versículo 15-16. 5, Pedro nos exhorta a estar alertas, no sea que nosotros seamos arrastrados por vientos de falsas doctrinas, falsos maestros que traerán desánimo para no continuar la carrera, para no continuar la fe, como trayendo consecuencia precisamente la lejanía del Señor, ¿sí? Y nosotros podamos caer de nuestra firmeza en el versículo 17. 6, Pedro nos llama precisamente a crecer en el conocimiento del Señor, versículo 18. Así que, si se da cuenta, tenemos una gran tarea y muy poco tiempo para explicar el día de hoy. Así es que ténganme paciencia y empiece a anotar, si puede, empiece a escribir, empiece a hacer notas. Versículo 10. ¿Sí? Primero la venida del Señor y el juicio venidero. Esa es una idea que es completada, si se dan cuenta, por el versículo 12 también de ese mismo capítulo. Esto es una realidad, hermanos, es como va a ocurrir, y esa idea que nos da Pedro, ¿sí? Esa idea ni siquiera es del Nuevo Testamento. Esa idea viene mucho más atrás en el Antiguo Testamento. Los profetas como Isaías, Miqueas, claramente expresaron exactamente acerca de esta destrucción masiva, de esta destrucción universal que vendrá y que vendrá un día. Eso no es figurativo, sino eso va a ser literal. Los profetas tenían bien claro, hermanos, que el mundo no sería destruido otra vez por agua, como sucedió en el diluvio en los tiempos de Noé. Y no solamente tenían claro que el mundo no sería juzgado por agua, tenían claro que la próxima vez que el juicio vendría a esta tierra no sería simplemente global tampoco, o sea, a nivel tierra, globo terráqueo, sino sería universal, los astros, las galaxias, todo lo que implica el universo. En otras palabras, la tierra sería nueva, los cielos también serían destruidos, ¿sí? Entonces, vamos a checar solo una porción del Antiguo Testamento. Vaya a Isaías capítulo 13, del versículo 10 al 13. En este caso, el profeta Isaías, que 700 años antes de Cristo comenzó a ver algo completamente futuro para nosotros. No solamente para él, sino también para nosotros ahora, ¿no? Y lo describe de esta manera. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros, ¿qué dice? No darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro fino de Ofir al hombre.
porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. El profeta que se le consideró a Isaías el profeta mesiánico para la primera venida del Señor Jesucristo, faltaban 700 años cuando él pronunció las palabras que vendría el Mesías, ¿sí? Pero ahora en esta ocasión, él está hablando de la segunda venida del Señor y del juicio que vendría cuando él poseyera esta tierra, o él vendría, ¿no? A esta tierra. Yo les digo esto, no habrá una tierra nueva y cielos nuevos sin que los viejos cielos o la vieja tierra sea destruida por completo. No podemos edificar sobre escombros, tendremos que limpiar los escombros para poder edificar, y es lo que hace nuestro Dios. Antes de hacer nuevos cielos, nuevas tierras, tendrá que ser destruido esta tierra y estos cielos. En el versículo 10 que ya leímos, habla de que ese día el Señor aparecerá como ladrón, y que lo explicamos muy ampliamente la semana pasada. Y luego todo esto dice que se fundirá, ¿sí?, por fuego, un fuego intenso, y eso es lo que Pedro dice. También Pedro quiere enseñarnos cómo debe vivir el creyente. Y aquí hago un énfasis, hermanos, mientras nosotros esperamos la segunda venida del Señor. Y lo bueno de este pasaje que es que me hace la pregunta cómo debe de vivir el creyente, pero a la vez también nos da la respuesta en el versículo 11, si usted lo puede checar allí. Así es que, dado la magnitud de los eventos, ahí deja en la pantalla ese versículo, dado la magnitud de los eventos, dada la temporalidad de todo lo que existe, hermanos, lo que tú tienes, lo que tú guardas, todo lo que tú tienes en tu banco, todo lo que tú posees, tus posiciones, todos tus títulos, los títulos académicos que uno pudiera tener, dada la certidumbre del día final, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Y eso es lo que yo quisiera que en esta mañana, no quiero que algo pequeño o sin fruto suceda en esta mañana. Que al terminar esta enseñanza no valoricemos, no nos metamos en una profundidad y que terminemos esta reunión y apaguemos los dispositivos y sigamos viviendo igual. No quiero eso, porque Dios nos da una respuesta directamente del Señor. Claramente yo podría decir, así como los profetas decían, así dice el Señor. Fíjense en el versículo 11 que está en la pantalla, yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos, ¿sí? Dice, todo será destruido. Por tanto, piensen qué clase de personas deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Dado a todos estos eventos que van a vivir, ¿qué será de tu dinero que tienes en el banco? ¿Qué será de tus posiciones que tienes aquí en la tierra? ¿Qué será de tus triunfos, de tus logros académicos, de tus títulos que tienes colgados en tu pared? ¿Qué será de todo eso? Dada esta circunstancia, dado al evento que se avecina, que todo será destruido, por tanto, piensen qué clase de personas deben de ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Pedro entiende que la realidad de su regreso, del regreso de Dios y de su juicio, deben de producir en nosotros, hermanos, un estilo de vida extraordinariamente piadoso, o sea, bajo el evangelio de Jesucristo. Adoptar un estilo de vida de aquellos que viven en este mundo, hermanos, no tiene ningún sentido. El mundo va hacia una dirección, pero nosotros vamos hacia otra dirección, porque este mundo prácticamente es desechable. Va a pasar el cielo, como dice, va a pasar la tierra, y es inconsistente con aquello que nos espera, o sea, con aquello que se hace veraz en nuestra vida, que es la morada celestial. Por eso dice la Biblia, ¿de qué sirve al hombre acumular tanto si mañana morirá y
y ni sabe quién es el que va a gozar de todo eso. Bueno, y va a gozar entre comillas, porque es un gozar temporal, porque todo lo de este mundo es efímero, ¿sí? Además, adoptar el estilo de la vida de este mundo, de la gente de este mundo, es evitar el juicio, o más bien es invitar al juicio de Dios a mi vida. Y tú y yo no queremos eso, hermanos. En su lugar, lo que Dios hace a través, en este pasaje que leímos, es enseñarnos a que precisamente modelemos un estilo de vida que refleje el carácter de Cristo. En los últimos meses, hago, ¿has reflejado el carácter de Dios a un mundo que se pierde, hermano? ¿Hemos reflejado el carácter de Dios a este mundo? Usted piense, usted analice, y usted diría, pero ¿cómo lo reflejo? Algunos dirán que eso es complejo, reflejar el carácter de Dios. Bueno, Dios no nos está diciendo que tengamos su carácter, es muy diferente. Dios no nos está diciendo que tengamos el carácter, sino nos está diciendo, yo soy el sol. Véanme aquí, es como esto, yo soy el sol, ¿no? Dios es el sol, nosotros somos la luna, ¿sí? Entonces, dice Dios, la luna no tiene luz en sí misma. Quien tiene la luz es el sol. Entonces, cuando el sol viene y se refleja sobre la luna, y es cuando la luna en medio de la oscuridad brilla, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es que tu superficie, o sea, mi vida esté limpia, cuando esa luz del sol de justicia de Dios refleje a mi vida como la luna, ¿sí? Nosotros podamos reflejar lo que somos, ¿sí? Lo que Jesús viene a nuestra vida, reflejar la luz, y nosotros podamos reflejar esa luz en medio de un mundo que vive en oscuridad. Yo quiero que seamos así, ¿sí? Como la luna en una noche oscura, que reflejemos la luz del sol que es nuestro Dios. Ahora, te lo voy a decir en los labios de Cristo, cómo luce el carácter de Cristo, el carácter que debe de lucir en nuestra vida, cada día, a continuación, y inmediatamente cómo debe de ser. Hay una descripción para los seres humanos de este lado de la eternidad, bueno, en este mundo, ¿sí? Como somos nosotros, con nuestra naturaleza caída ciertamente, pero que el Señor Jesucristo viene a darnos una descripción de cómo debemos nosotros lucir ante el carácter de Cristo, ante esa luz que viene y refleja a nosotros. Por ejemplo, yo aquí tengo muchas luces. Si ustedes vinieran, les ofende la luz, ¿no? Que tengo aquí. Ahora, quiero decirles esto porque a continuación vamos a ver esa descripción que les comento partiendo del Sermón del Monte. Vayamos a Mateo capítulo 5, en el versículo 3, que nos habla precisamente de las bienaventuranzas. ¿Cómo nosotros podemos ser esos vasos limpios donde reflejemos el carácter de Cristo? Donde reflejemos precisamente ese sol de justicia a esta luna, que en sí no tiene luz, pero que la luz viene a reflejar a esta luna, y esta luna es la que produce la luz en medio de la oscuridad. Vean lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados. Esta palabra bienaventurados es del griego makarios. Y esta palabra makarios nos habla o da la connotación de ser gozosos, ser felices, estar contentos, estar bendecidos, ser benditos. Y si se da cuenta, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Pobres en espíritu. Aquellos que entienden eso, que están precisamente en la bancarrota espiritual, que aquellos que no tienen mérito para merecer algo, los pobres en espíritu, no solamente la salvación, no
no la merecen, ellos dirían así, no merezco tu salvación, Dios, ni siquiera para merecer ninguna posición que me quiera dar alguna persona, alguna iglesia, algún grupo, ni siquiera merezco eso. Si me la dan, bien, si no me la dan, también, pero al final yo entiendo, por ser pobre en espíritu, yo entiendo que no merezco nada. Yo no merezco la misericordia de Dios, pero aún así Dios me la da. Yo no merezco la salvación. ¿Quién soy yo que se haya fijado en mí para ofrecerme la salvación, para proporcionarme la fe y creer en Jesucristo? ¿Quién soy yo? De eso se habla. Bienaventurados, macarios, son gozosos, son felices, son contentos, los pobres en espíritu. O sea, que no se aluden ellos, yo tengo el don, yo tengo esto, yo tengo aquello, y que quién sabe qué, y si no fuera por mí, ¿cómo estaría el mundo? Y si no, pues nada, no, de ellos no está hablando. Estaba hablando de los pobres en espíritu. Gente que no se cree digna de estar en un púlpito predicando o estar atrás de la pantalla predicando la palabra de Dios. Eso es parte del reflejo del carácter de Cristo, los pobres en espíritu. Versículo 4 dice que nos habla allí gente que precisamente, bienaventurados los que lloran, gente que tenga una vida piadosa, son gente que lloran. Pero ¿saben por qué lloran aquí? Bienaventurados los que lloran. No está hablando Jesucristo de los que lloran. Ay, se me murió alguien. Ay, se me murió mi perrito. Ay, no está hablando de los que lloran por las cosas naturales, sino aquí dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Aquí en realidad, cuando utilizan la palabra llorar, se están refiriendo a la gente que llora por sus pecados. Bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué lloran? Porque por sus pecados, que no son gente que peca, ¿entendemos esto? No son gente que pecan, lo confiesan superficial y siguen como si nada hubiese ocurrido. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por un pecado que realizamos, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez? Porque regularmente cuando pecamos, oramos, perdóname, Señor, por mi pecado, y nos paramos como si nada haya pasado. No, aquí específicamente habla con una profundidad, bienaventurados los que lloran, ¿sí? Porque ellos recibirán consolación. Porque han llegado, hermanos, a amar a Dios tanto, o han llegado a amar a Dios tanto que les duele, que duele haber transgredido no simplemente la ley moral de Dios, sino su carácter mismo que es expresado en la tercera potencia de su carácter de Dios, de su atributo que es ser santo, santo, santo. O sea que te metes a la santidad de Dios y cuando tú pecas contra Dios, precisamente lloras, es lo que le pasó precisamente a Pedro, ¿se acuerdan? Que cuando el gallo cantó la tercera vez y él entendió y le llegó el Espíritu allí, dice la Biblia que él lloró amargamente, porque había transgredido la ley moral de la traición contra su maestro Jesucristo. Entonces, cuando entendemos todo esto, hermanos, estamos viendo cómo debemos de reflejar en medio de la oscuridad esa luz que viene de ese sol, que es el sol de justicia, que es nuestro Dios, viene a reflejarnos a nuestra vida y cómo nosotros debemos de transmitir esta vida, este estilo de vida en Jesucristo a esta oscuridad de este mundo. Versículo 5 dice: bienaventurados los humildes, ¿sí? Los mansos de corazón. Verdaderamente, alguien que es humilde, obviamente, el orgullo está ausente. Gente que no habla de sus logros, no le interesa que otros necesariamente mencionen sus logros. Más bien gente que habla bien de otros, que nunca se refiere
propiamente a su vida, gente que perdona fácil, vean lo que es, bienaventurados los mansos, ¿sí? Gente que perdona fácil y pide perdón fácilmente, son humildes y bienaventurados. ¿Sí nos quedó claro este versículo, hermanos? Bienaventurados los mansos son gente que perdona fácilmente y pide perdón fácilmente. Son humildes, porque muchas veces el orgullo, no, hasta que él venga y me pida perdón porque a mí me ofendió. Y cuando venga y me pida perdón, pues ahí veré su actitud, cómo viene, y si viene con una actitud humilde, pues le perdonaré, si no, no le voy a perdonar. No, aquí no dice eso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No se está hablando de una tierra pasajera, efímera, sino se está hablando de la tierra que vendrá, de la que estábamos esperando, cielos nuevos, tierra nueva, ¿no? No simplemente, hermanos, nos está hablando de todo esto. O sea, hay más que precisamente tenemos que hablar sobre el carácter de Cristo. Gente, hablando de los mansos, gente que no es acusadora, gente que no pasa por alto las faltas de otros contra ellos. Gente que precisamente dice, no te preocupes. Oye, pero perdóname porque te ofendí. Sí, no te preocupes. Mira, Dios es grande, Dios es poderoso y nos puede ayudar. Sí me ofendió, pero he orado a Dios y me ha sanado mi corazón, ha sanado esa herida y bienaventurados somos porque hemos alcanzado la misericordia de Dios. Así es como debe de reflejar, así es como debe de lucir la humildad, la mansedumbre en nuestras vidas. Versículo 6. Gente precisamente con hambre y sed de justicia. Escucha, no podemos ser gente justa como Cristo, pero hay gente que está interesada en llevar una vida justa, en actuar justamente, en ver incluso que otros actúen de la misma manera, gente que mira sus acciones con el estándar de Dios para ver si está viviendo justamente en relación con otros, en relación con sus finanzas, en relación con la sociedad en general, en relación con sus hijos, gente con esa hambre de ser justo, porque ellos serán saciados cuando precisamente nosotros continuamente estamos en una observación de cómo soy yo en cuestión de la justicia. Esas son las personas que precisamente serán saciados, que están más al pendiente de cómo soy yo, de cómo camino yo, de qué tan justo soy con las personas, con los empleados, con los hermanos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, qué tanto somos justos nosotros. Y el versículo 7 refleja el carácter de Dios, que implica tratar al otro con misericordia, o como dice allí, bienaventurados los misericordiosos, gente que piensa como Dios, ¿sí? Gente que piensa como Dios, en este caso, nos trataría a nosotros, ¿sí? Para de esa misma manera tratar a los demás misericordiosos. Es sentir el dolor del otro, sentir cuando el otro peca, sentir no solamente cuando el otro peca, sino sentir cuando el otro peca contra ti, contra mí. Y tú tienes misericordia de la misma forma que Dios tiene para con nosotros, y somos movidos por esa misericordia de Dios a tener misericordia. Cuando te van de otra manera, cuando van a pecar contra ti, ¿no? Y que tú perdonas, ¿no? Y cuando tú perdonas y cuando tú ves que has pecado contra Dios y que Dios te perdona por pura gracia, entonces allí implica esto: bienaventurados los que reflejan esa misericordia de Dios. Es como el que refleja el carácter santo de nuestro Dios, ¿sí?
Versículo 8 dice, gente que tiene el corazón limpio, ¿sí? Obviamente un corazón puro lo tendremos cuando entremos en gloria, ¿sí? Eso sí. Pero el sermón del monte no es para el próximo reino, es para este reino donde estamos viviendo ahora. Bienaventurados los de limpio corazón, no solamente porque Cristo ya los perdonó, sino porque en su vivencia diaria, hermanos, ¿sí? No es esa gente con malicia, no es gente que está maquinando en su interior, no es gente con mala intención, con malas intenciones o con malas interpretaciones o malas motivaciones, no es gente manipuladora, ¿sí? Es un corazón que piensa continuamente en el mejor bien del otro, que actúa, que habla, se mueve, llama, busca, pregunta, procura siempre tener en mente el mejor, el bien para hacia la otra persona. Es una gente de corazón limpio. Y esto es para esta tierra, hermanos. No es para allá, es para que nosotros reflejemos el sol de justicia en nuestras vidas a este mundo caído, a este mundo que está en oscuridad. Versículo 9, gente que ama la reconciliación. Bienaventurados los pacificadores, gente que literalmente odia la irreconciliación. Cuando se produce un pleito que en un día con alguien, no duerma tranquilo. Gente que anhela reconciliarse con su hermano, con su vecino, con el inconverso, gente que guarda silencio cuando el otro pronuncia vituperios contra él o cuando difaman su persona. ¿Sí? Como lo hizo el Señor Jesucristo cuando se le estaban dando todas las explicaciones, el por qué, todas eran difamaciones, todas eran mentiras. Cuando estaba el Señor Jesucristo allí para ser juzgado, dice la Biblia que él guardó silencio, calló boca. No injurió ni a sus enemigos, únicamente lo que pronunció fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es que son bienaventurados, son felices. Están reflejando continuamente a través de este sermón, de estos versículos que leímos, estamos reflejando el carácter de Cristo. Y es lo que se supone que hagamos mientras esperamos el regreso de nuestro Señor, ¿sí? Y es lo que espera Dios, que nosotros reflejemos su carácter mientras nosotros anhelamos con gran expectativa el regreso del Hijo de Dios, que vivamos en santa conducta y piedad, como lo veíamos en el versículo 14, ¿sí? Y reforzando este texto del versículo 14 de segunda de Pedro 3:14, ¿sí? Así es que vayamos a este texto, en el versículo 14. Dice, por lo cual, amados, ¿no? Aquí está diciendo, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. Fíjense la palabra aquí que está utilizando como amados. Esta palabra habla más sobre queridos, sobre entrañables, que no solamente eran así como que alguien se conocía y bueno, está bien, hermanos, Dios les bendiga. No, a algo querido, algo entrañable, ¿sí? Amados, estando en espera de estas cosas. ¿Qué cosas, hermanos? Estaba diciendo el apóstol Pedro, bueno, la segunda venida de Cristo. ¿Qué hago, Pedro, mientras espero estas cosas? Bueno, procura con diligencia, dice allí. Sé proactivo, o sea, sé intencional, que tu vida tenga un cierto sentido de urgencia, a una cierta intensidad. ¿Para qué? ¿Para qué, Pedro? Para ser hallados por él, como dice aquí la Biblia, para ser hallados por él. O sea, cuando él venga, te encuentre, ¿qué dice? Sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué significa esto? En paz, reconciliado con los hombres. Allí es donde tenemos que reflejar. No debemos de vivir en pleitos, no debemos de vivir empleitados con la gente, con nuestros vecinos, sino que nos encuentre Dios sin mancha, irreprensibles en paz.
y eso significa reconciliado con los hombres, ¿sí? O sea que cuando no solamente me dice en santa conducta y en piedad, él dice, yo quiero que enfatizarte algo más todavía. Deberías de ser hallado por él sin mancha y de manera irreprensible. Y precisamente les está hablando a creyentes en Cristo. No les está hablando a incrédulos, a gente que no conoce de la palabra, sino le está hablando a gente que cree en Cristo. Él dice que nosotros debemos y debo procurar con diligencia poderme ofrecer a Dios como un cordero sin mancha e irreprensible, ¿no? Sí está más por decirlo, hermanos, que por excelencia de un cordero sin mancha irreprensible es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es mi modelo a seguir. Pero al mismo tiempo, Pedro me está diciendo que este modelo a seguir, entonces lo debo de procurar con diligencia, que nos lo debemos de procurar imitar este modelo por excelencia que es nuestro Señor Jesucristo, sin mancha y sin irreprensible, para vivir como Él vivió en esta tierra. Eso no es una idea nueva del Nuevo Testamento, como ya lo había dicho. Eso es una idea también del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas? En el Antiguo Testamento, el cordero que se le ofrecía a Dios tenía que ser de la misma manera, sin mancha e irreprensible. Cuando Cristo se ofreció en la cruz, según lo que nos narra Hebreos 9:14, dice que Él fue un cordero que se ofreció sin mancha. Y ahora me dice a mí, que el cordero que en el Antiguo Testamento, que era un animal que había que ofrecerlo sin mancha, ahora el Hijo de Jesucristo se ofreció sin mancha y luego pagó por nuestros pecados. Lo menos que nosotros podemos hacer, hermanos, es que diligentemente procuremos vivir de manera irreprensible y sin mancha, lo que implica una vida continua de examinación, ¿sí? Una vida continua de arrepentimiento, de tal manera que tú y yo podamos brillar como la luz de Cristo cuando el sol de justicia entre a nuestra vida, que está limpia, que está sin mancha, no por méritos propios, sino por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros podamos reflejar esa luz a los demás, porque nuestra vida está siendo mantenida en limpieza. Y ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado a vivir de esa manera. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que esperemos con esa expectativa la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero sin mancha e irreprensibles y en paz. Pedro está usando dos motivaciones relacionadas a la vida de santidad y de piedad. Pedro nos dice, yo quiero animarte ahora a que vivas en santidad debido a la venida de Cristo y al juicio venidero. Ese es el día de rendición de cuentas, hermanos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y rendiremos cuentas a Él de lo que hayamos hecho, bueno o malo, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Cada uno de nosotros dará cuentas y de cualquier palabra hasta ociosa que hayamos pronunciado. Así que la naturaleza de ese día nos llama a la sobriedad. Quizás a algunos nos sorprenda que Pedro use esta motivación de santidad como un miedo, porque dice que viene el Señor y el juicio. O sea, ¿no? Viene el juicio. No es que Pedro lo esté usando, más bien siento o percibo que el Espíritu Santo que usó a Pedro para que escribiera lo que él entendía en ese momento. Y hubo un reformador que lo entendió de una manera. Juan Calvino entiende que lo que Pedro escribió, que esto que añadió Pedro, ¿sí? Refiriéndose a la venida del Señor y al juicio, dice Juan Calvino que esto es para los fieles que están velando, ¿sí? Que el Señor sacude a través de esto lo que él está hablando, de lo que habíamos dicho,
el Señor ahora sacude a los fieles, o sea, que somos nosotros. Nos sacude porque precisamente estamos como que medio dormidos, ¿no? Por eso es que algún día vendrá para poder esperar con atención a Cristo, y dice, mientras tanto ustedes tienen que estar velando, mientras tanto ustedes tienen que estar buscando, mientras tanto ustedes tienen que estar allí entendiendo que algún día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No nos volvamos inactivos o negligentes, como generalmente en el caso, ¿no? Calvino incluso hizo una pregunta a sus estudiantes y les dice, ¿cuándo es que la carne se entrega a sí misma? Decía él. Cuando no hay pensamiento de la cercanía de la venida de Cristo. Y sí, cierto es eso. Cuando no hay cercanía de la venida de Cristo, entonces como que flojeamos. Entonces como que no leemos la Biblia. Entonces como que no entramos en una intimidad con Dios. Entonces como que no apercibo bien la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente la carne se le está dando, nos estamos entregando más a la carne que al espíritu. Claro, si la venida de Cristo y el juicio y la rendición de cuentas, a lo mejor muchos lo ven muy lejos. Bueno, mientras llega, hermanos, yo voy a entregarme a la oración, a la búsqueda de Dios, al continuo examen propio de cómo es mi conducta, cómo soy yo. Pero ¿saben qué? Lo lamentable, hermanos, es que muchos como lo ven como tardanza, muchos flaquean y caen en eso de entregarse a la pasión y disfrutar de la carne, ¿no? Oye, es domingo, vamos a reunirnos en la iglesia, ¿no? Ah, no, yo ya tengo planeado ir al parque. Ah, no, yo ya tengo planeado ir a este lugar que se abrió, ¿no? Ah, tengo planeado esta situación. Ah, tengo planeado visitar a X persona porque ya tiene mucho tiempo que no los veo. Se entregan a la pasión y disfrute de la carne, ¿sí? En otras palabras, si tú no tienes como presente continuamente la venida de Cristo, la carne tiende a entregarse a las pasiones, hermanos. Pablo le dice exactamente, o nos dice exactamente lo mismo cuando escribe a Tito, en otras palabras, pero es exactamente lo mismo. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 13. El libro de Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, fíjense cómo es, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria. Es Tito capítulo 2, versículo 11 y 13, 11 al 13. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, ¿sí? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este pasaje, Tito nos dice cómo la gracia de Dios nos salvó. Al mismo tiempo nos dice que esa gracia que nos salvó, hermanos, nos capacita para negarnos a los deseos mundanos, de manera que tú y yo podamos vivir en este mundo de manera sobria, de manera justa, de manera piadosa en el Evangelio, haciendo que guardando la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador. Mientras tú lo guardas y tú lo vives, hermanos, la misma gracia que nos habla es la misma gracia que nos empodera para vivir de esa manera. No habría otra manera de podernos guardar si no está de por medio la gracia de Jesucristo. La gracia nos empodera, como dije, pero yo tengo que negarme a los placeres. Hay un rol ciertamente que yo debo de jugar y nosotros podemos lograr hacer eso mediante la gracia que nos ha sido dada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hay una situación que yo debo de hacer y esa es mi responsabilidad. Si esta carne no le gusta,
pues yo debe decirle, Señor, dame tu gracia para poder resistir a esta carne que se quiere deleitar en las pasiones, en los goces de este mundo y pedir la dirección a Dios, ¿no? Tanto es mi responsabilidad esta que Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, que habla que desechemos las fábulas profanas y de viejas y debemos de ejercitarnos a la piedad. O sea, habla de un ejercicio, de un entrenamiento, de ejercitarte disciplina, que haya una disciplina. Hay muchos sinónimos para poder hablar sobre esto, ¿no? El que nosotros debemos de procurar. Dios te va a dar al Espíritu Santo que te va a guiar y te va a capacitar, pero tú te tienes que entrenar, tú te tienes que ejercitar, tú te tienes que capacitar para la piedad, de manera que hay cosas que son mi responsabilidad, hermanos. O sea, el Espíritu Santo te dice, ora, y nosotros nos resistimos. Ay, no, yo busco otra cosa que hacer. El Espíritu Santo te dice, lee la palabra y mejor agarramos otro libro y lo empezamos a leer, ¿no? Dios te dice, quiero pasar un tiempo contigo y no, nosotros pasamos otro tiempo en la televisión, ¿no? El carácter piadoso, hermanos, no ocurre de una manera automática. No ocurre por tener tantos años en la fe cristiana. En realidad, hermanos, hay algunos de nosotros que después de años de la fe cristiana no lucimos el carácter de Cristo que hace 5 o 10 años anteriores. Porque cuando nacimos de nuevo, lo que teníamos nosotros era un publicar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de lo que vimos en la mañana, no? De la mujer samaritana, que cuando Jesucristo le dijo su condición moral, cómo estaba, entonces dice que ella fue con los suyos y les dijo, hey muchachos, quiero hablarles de alguien que me ha dicho tal como yo soy. Y dice que después ellos oyeron a Jesucristo. Dice que por algunos días Jesucristo se fue a la aldea de los samaritanos y les predicó allí y le confirmaron los oyentes a la mujer. Dijo, nosotros habíamos escuchado, pero de ti, de lo que Dios había hecho por ti, pero ahora nosotros no solamente lo hemos escuchado por tu testimonio, sino porque tenemos aquí al Cristo y este es el Cristo, el Mesías. Ellos lo reconocieron, pero fue en sus inicios. Así nosotros cuando creímos en Cristo, no queríamos hablarle a la abuelita, le queríamos hablar al tío, le queríamos hablarle a todo el mundo. Hoy, después de muchos años, ni nuestros vecinos saben que somos cristianos. Y hago esta pausa. Ni nuestros familiares, otros familiares, ni saben que somos cristianos. Porque esto no es isofacto. Esto no es que viene y que se produce, que irradia. No. Esto tiene que hablarse con la boca. Tiene que decirse. Algunos quizás no lucimos, pero algunos quizás luzcan peor. ¿Sí? Porque precisamente no hemos ensuciado y nos hemos alejado del camino. No hemos leído la palabra como se nos dice. No hemos buscado a Dios, ¿no? En vez de estar escuchando canciones cristianas, no, pues estamos escuchando a Chente, estamos escuchando a Juan Gabriel. Bueno, ustedes sabrán, ¿no? Ustedes sabrán. Pablo les dice, entrénate, ejercítate. Y un entrenamiento presupone una disciplina de vida, hermanos. Algunos de nosotros ni siquiera una vida disciplinada tenemos. Comemos lo que sea, comemos a la hora que sea, dormimos a la hora que sea. Si terminamos las cosas bien, si no las terminamos, pues también. En el sur del país, allá en el sur, se les llama a esas personas chambones, que hacen todo, alá y se va. Si hubo comida, pues que hubo comida.
Si no hubo comida, pues no hubo comida. Si voy a comer un pan con un refresco, pues lo como. O sea, no teniendo una disciplina, es así como lo hacen ellos. No disciplinamos a nuestros hijos, no les llamamos la atención, no sabemos lo que ellos ven en los dispositivos, no tenemos disciplina de ningún tipo. Y yo no puedo vivir una vida santa, una vida piadosa, sin disciplina, hermanos. El hombre necesita, por ende, múltiples recordatorios para vivir una vida de piedad. Dios lo sabe por nuestra condición caída. Yo no puedo tener un solo tipo de recordatorio para mi vida de piedad. No va a funcionar, y la palabra lo hace, es que reconoce eso. Y entonces me da diferentes, diríamos que, motivaciones, ¿sí? Una de ellas es el retorno y su juicio venidero, ¿sí? ¿Cuál es otra? Pedro nos dice, hablando sobre la santidad, sed santos porque yo soy santo, ¿sí? Y entonces allí, ¿cuál es la motivación de todo esto? Todo tiene que ver la motivación con el carácter de Dios. El carácter de Dios que rehúsa, escúchenme esto, a relacionarse con el pecado. Es la motivación para yo ser santo, rehusarse compartir el pecado de este mundo. Ya no vivir más para este mundo, sino vivir para Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tengo que cambiar por medio del Espíritu Santo, pero también dice la Biblia, tengo que ejercitarme, ¿no? En Filipenses capítulo 1, versículo 27, Pablo, refiriéndose a los de Filipo, les dice, no solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Perdón, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a veros, o sea, que los vaya a ver, o que esté ausente, ustedes no se preocupen, ustedes vivan y compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. La motivación es el evangelio aquí. Yo debo de vivir una vida del evangelio, por medio del cual yo fui llamado por gracia de Dios a vivir una vida en el evangelio. Puedes ver que Dios reconoce que nuestra condición caída necesita diferentes tipos de motivaciones que yo necesito para vivir una vida en santidad. No solamente se incrusta una, porque precisamente somos hombres caídos y necesitamos reforzar, necesitamos tener diferentes motivaciones para seguir adelante, ¿sí? Porque precisamente es eso, ¿no? De que cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, es porque precisamente hay algo previo, y eso algo previo es el amor que yo debo de tener por Cristo, porque dice, si me amáis, guardar mis mandamientos, obedecer mis mandamientos, de manera que si tú quieres una motivación para vivir en santidad, en santa conducta y en piedad, de acuerdo a lo que Cristo enseñó a sus discípulos, la noche que antes que fue a la crucifixión es una, y es ámame. Si me amas, me obedeces, ¿sí? El autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 26, nos habla y refuerza esto, ¿no? Refuerza el autor de los Hebreos, el que me dice que me acerque ante el trono de la gracia, ¿sí? Que me acerque con toda confianza. En el capítulo 12, versículo 26, dice de esta manera, la voz del cual conmovió entonces la tierra. O sea, está hablando allí cuando bajó al Sinaí, ¿sí? La voz del cual conmovió entonces la tierra cuando habló en el Sinaí a Moisés. Pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
O sea que ya hice temblar el Sinaí, el monte, pero cuando yo regrese no voy a hacer temblar el Sinaí, yo haré temblar la tierra. Y no solamente la tierra, sino también el cielo entero, el cielo entero haré temblar. Ese autor de los Hebreos nos dice, vengan al trono de Dios, al trono de la gracia, confiadamente, con confianza, acérquense. Aquel que dice que no solamente hará estremecer la tierra, sino también los cielos. ¿Sí? Y en el versículo 27 de ese mismo capítulo, 12, dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. O sea, nos está hablando del día del Señor. Vean ahora el versículo 28 y 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, el reino de Dios, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios en esta tierra, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, me acerco ante tu presencia con oración, con la palabra, con una intimidad, ¿sí? O tengo temor porque Dios es un fuego consumidor, ¿sí? Y les voy a comentar que es ambas cosas. Te acercas con confianza a Dios, en los méritos no tuyos, sino en los méritos de Cristo, pero que tu confianza no se convierta en un abuso de dicha confianza, porque Dios es un fuego consumidor. ¿A qué me refiero esto? A lo que en la mañana exponía, ¿no? De que muchos abusan de esta confianza, ¿sí? Abusan de todo esto, que dicen, yo te decreto, yo te declaro, tú confiesa, yo pisoteo, yo digo esto, yo digo aquello. Abusan de la confianza. ¿Y por qué? Entonces allí entrará el Dios de que es un Dios de fuego consumidor, ¿sí? De manera que el autor de los Hebreos, Pablo, Pedro, mantienen la misma idea de una manera congruente. Alguien dijo, lo que adoramos o a quien adoramos determina nuestra conducta. Revisa tu conducta en este 2021. ¿Esa conducta determina lo que tú y yo estamos adorando, hermanos? ¿O quien estamos adorando? Un Dios grande, alto, sublime, santo. Eso hace que tú y yo nos comportemos de esa manera. Así es que revisa, porque lo que adoramos o a quien adoramos determina nuestra conducta. Un Dios medio terrenal, un poco exigente, que todo está bien porque Cristo pagó todo, va a producir muchas de las conductas que nosotros vemos en el día de hoy, ¿sí? Ese hombre piadoso de quien está hablando las Escrituras entiende que todo desobediencia contra Dios es una afrenta contra la dignidad del carácter y la santidad de Dios, hermanos. Donde Dios demuestra la incapacidad que Él tiene, por un lado, de lidiar con el pecado, de relacionarse con el pecado, de familiarizarse con el pecado, ¿sí? Donde Dios muestra el odio que Él tiene al pecado. ¿Y cómo lo demostró? Lo demostró en la cruz cuando hizo cargar toda su ira, todo su enojo sobre su Hijo. Pero lo va a mostrar una vez más cuando Él tome todo lo que Él creó, los cielos, la tierra, todo. Para nosotros es inconcebible el tamaño que es todo esto. Imagínense, hermanos, imagínense 2 billones de galaxias. Algunos hablan de miles de billones. Cuando son miles de astros extendiéndose continuamente, lo va a destruir absolutamente todo por una sola razón. Y es que cuando Adán cayó, el pecado pervirtió absolutamente todo.
hasta el punto que Pablo dice en Romanos 8, que la creación entera, ¿sí? No la tierra, sino habla de la creación entera, gime, aún esperando ser liberada de la esclavitud al que fue sometida por aquel que la sometió. Entiendo que Dios la sometió por causa del pecado del hombre. Entiendo esto, ¿sí? Dios la sometió. Pero podríamos decir que Adán sometió a la creación por el pecado, ¿sí? Ahora regresemos un poco a nuestra lectura en segunda de Pedro, capítulo 3. En el versículo 13, regresemos un poco más. En el versículo 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pedro nos anima recordándonos que nuestra próxima, la próxima venida tendrá un lugar en una nueva tierra bajo cielos nuevos. ¿Ustedes han escuchado sobre la Nueva Jerusalén, hermanos? Y que habla en Apocalipsis 22, ustedes ahí lo buscan, ahí en su casa. Dice, puede ser simbólico, ¿no? Dice que hay un río de agua viva. Yo creo un río es algo que simboliza o no simboliza. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y al lado del río hay el árbol de la vida. ¿Y te recuerdas de algo de eso? El jardín del Edén, donde había, dice, ríos y había un árbol de la vida. ¿Saben lo que Dios está diciendo con esto? Que vamos a regresar a un diseño original. A lo que yo hice, vamos como que a sacar todo esto de existencia, de lo que ya hay, ¿no? Y vamos al principio otra vez. Lo voy a crear, lo voy a hacer de nuevo todo. Así es que en el versículo 13 que leímos, precisamente, pero nosotros esperamos según su promesa. ¿Cuál promesa? Que Dios iba a hacer cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Entonces, hermanos, Dios nos ha amado tanto que después de que caímos o Adán cayó y ahora como descendientes somos seres caídos, envió a su hijo para que yo pudiera nacer de nuevo. Todo tiene que ser nuevo, porque el nuevo reino, el viejo reino va a caer, ¿sí? Y el nuevo reino tiene que resurgir. Ya no hay más, hermanos. De manera que yo no puedo entrar a una vieja vida. Tenemos que entrar a una nueva vida, ¿sí? De manera que Él tiene que hacer de nuevo y luego tú tienes que nacer de nuevo. Él hace de nuevo las cosas. Nosotros nacemos a través del Espíritu nuevos y te dice, te hice nacer de nuevo, ¿sí? Para que cuando vayas a vivir al resto de la eternidad también entres a una tierra y bajo cielos nuevos. Eso es lo hermoso, hermanos, cuando nosotros entendemos todo eso. En el versículo 15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, ¿no? Pedro nos habla de ver la tardanza del Señor en este versículo, no como el que no vaya a cumplir su promesa, sino como paciencia, como una expresión de su misericordia, hermanos. Eso es lo que los falsos maestros, de los cuales venimos hablando en esta serie, están negando continuamente. Estaban negando la venida del Señor y por tanto estaban negando el juicio del Señor, de manera que la gente pudiera vivir de forma libertina. Y Pedro nos está recordando cuál es la tardanza de su venida. No es falta de fidelidad, es paciencia, como dice la Biblia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Es parte del carácter de Dios, es su misericordia que está haciendo que el Señor espere un poco más, y tú ves tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que dice la Biblia que precisamente, anote esta porción bíblica nada más, Ezequiel 18:23, yo no me complazco en la muerte del pecador, dice. Yo no me complazco en que
en que se pierda la gente, en que se aparte la gente del camino. El Señor quiere que nos arrepentamos porque Él nos quiere perdonar. Él no ha regresado aún, hermanos, porque está esperando salvar a muchos más. Y esto está claro en el Antiguo Testamento, está claro en el Nuevo Testamento, en cuanto al carácter misericordioso de Dios, que precisamente frena su justicia. En el Antiguo Testamento, Dios es lento para la ira y abundante en misericordia. Y el Señor es lento, sufre el pecado de los hombres, y ahí entra una palabra, longanimidad, ¿sí? Como Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ¿sí? En Romanos capítulo 2, versículo 4. Pablo le dice esta porción bíblica a los incrédulos, les dice. O sea, ¿no te das cuenta que la justicia de Dios y que tú y que te infunde temor precisamente para llevarte a un arrepentimiento? La bondad de Dios creando condiciones en tu vida e impulsos, unos impulsos internos para llevarte a que te arrepientas. ¿No les ha pasado a ustedes, hermanos, eso? Que el mismo Espíritu te crea condiciones, te crea ahí para que vayas tú al arrepentimiento y le digas, Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello, perdóname. Y como dice ahí, bienaventurados los que lloran, ¿sí? Precisamente porque cuando el Espíritu viene y la misericordia de Dios es paciente para con nosotros y nos hace y crea ambiente para que tú te arrepientas y llores por tu pecado y le digas, Señor, perdóname, Señor. Porque dicho de otra forma, la bondad de Dios tiene frenada su segunda venida, buscando salvar al que se arrepiente. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que accionar sobre esta responsabilidad que tenemos, porque hay pasajes en la palabra donde hablan sobre la paciencia de Dios. A Dios le preocupa el no salvo, le preocupa más que a ti y a mí. A nosotros no nos preocupa muchas veces los no salvos. Nosotros decimos, mientras yo esté salvado, pues gloria a Dios. Pero a Dios no. A Dios sí le preocupa a los no salvos. Por eso Dios nos da la gran comisión a nosotros. Y por eso nos dijo que tenemos que llegar hasta los confines de la tierra. Y hasta que no se predique este evangelio y que se lleve las buenas nuevas no vendrán, lo dice así en Mateo 24:14. O sea, prácticamente lo que nos dice a través de este versículo de la Biblia, dice, me rehúso regresar hasta que estas buenas hayan llegado hasta lo último de la tierra. Y dice así, no vendré hasta que esta palabra se predique hasta con los confines de la tierra. Dios nos dice a través de Pablo, en Romanos, vamos a verlo, Romanos 10, 14 y 15, precisamente haciendo un eslabón de lo que Dios no vendrá hasta que esta palabra se predica hasta los confines de la tierra. En Romanos 10, 14, 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Cómo pues? ¿Y cómo creerán en aquel en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿sí? O sea, vean, hermanos, Dios está preocupado que enviemos gente, porque hay gente que tiene que oír y no puede oír, hermanos, si no se le predica. Si no se le predica, no va a conocer el nombre de Cristo. Si no conoce su nombre, se va a condenar este hombre. Así que consideremos la paciencia de nuestro Señor, ¿no? ¿Por qué no viene? Como salvación, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
no como una infidelidad a su promesa de que vendría hoy, ¿no? Así como me veis que así haciendo, así me veréis que vendré en la nube, ¿no? Dice así la palabra, ¿no? Ahora, si usted analiza en segunda de Pedro 3:17, dice, así que vosotros, ¿sí? Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pedro nos exhorta a estar alertas. No sea que seamos arrastrados por los falsos maestros y suframos las consecuencias de alejarnos del Señor. Pedro está consciente, hermanos, de que sus seguidores están firmes ahora, pero honestamente no garantizaba que estuvieran firmes mañana. Hoy por hoy ustedes están conectados. No sé si mañana se conectarán, ¿verdad? Todo pastor está preocupado por la posibilidad de que sus amados se puedan apartar de la fe, hermanos. Y esa no es mi opinión, esa es la opinión de la palabra de Dios. Y Pedro es la persona ideal para decir esto, ¿sí? Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, o sea, de los falsos maestros, de los falsos profetas, o de otras personas, ¿no? Caigáis de vuestra firmeza. Y Pedro, yo diría que la mejor persona para hablar de esto. ¿Sabes por qué? Porque Pedro le comenzó a pasar justamente esto. Si tú lees, por ejemplo, en varios pasajes, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 11, Pedro vino, dice, relata que vino de Antioquía y Pablo lo resistió cara a cara porque era de condenar Pedro. ¿Cómo Pablo lo reprendió? Públicamente por una hipocresía que él tenía, ¿sí? Porque cuando llegaron los judíos de parte de Jacobo de Jerusalén, él comenzó a apartarse, ¿sí? O sea, ya no se quería juntar con los gentiles, Pedro. Pero él había recibido la visión de que ya gentiles y judíos eran un solo pueblo. Y cuando vio que venía Jacobo con los hermanos, con los judíos de Jerusalén, entonces se empezó a apartar de los gentiles, ¿no? Antes de que llegaran estaba con los gentiles, pero cuando llegó Jacobo y los demás, los judíos, entonces se empezó a apartar y dice Pablo que lo resistió cara a cara porque era de condenar, o sea, como, ¿a qué se refería esto? Que precisamente Pedro estaba siendo arrastrado por las falsas enseñanzas de un falso maestro, ¿sí? Porque precisamente ya había recibido la revelación Pedro de que eran iguales, pero como no queriendo ofender a los judíos, cuando llegaron los judíos, entonces luego empezó a correr y se fue con los judíos y dejó a los gentiles, sabiendo que ya eran un solo pueblo en Cristo Jesús. Y por eso él fue arrastrado también a esto. Y entonces por eso él decía en su versículo 17 de su carta, su segunda carta 3:17, que no sea que seamos arrastrados por los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Así que lo estaban arrastrando a Pedro en ese momento. Y Pablo habla también en otra ocasión con los ancianos de Éfeso en Mileto y les dice, sé que después de mi partida, yo sé que cuando yo muera, ¿sí? Yo sé que entrarán entre vosotros, ¿no? O se levantarán o entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, hermanos. Pablo estaba preocupado porque sus amados en Cristo pudieran ser arrastrados por esos lobos feroces. ¿Por qué? Porque hasta aún dice que entre ellos mismos, o como Pedro también dice, que se han levantado en la misma iglesia falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores, ¿sí? Se levantarán que hablen cosas perversas para arrastrar tras así a los discípulos de Cristo. Pedro habla de arrastrar,
Pablo habla de arrastrar, ¿sí? En un momento dado. Dice, yo estoy, o los dos estaban preocupados de que estos lobos feroces se levantaran dentro del pueblo de Dios y pudieran arrastrar a los discípulos. Por eso en el versículo de Hechos capítulo 31, de Hechos capítulo 20, versículo 31, dice, por tanto, velad. O sea, ¿quién les decía? A los ancianos, a los pastores de Mileto, de allá. Les decía, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno de nosotros. Pablo dice, ¿sabes qué? Perdóname si te causé dolor, pero por 3 años te di de día y de noche, o te amonesté, te llamé la atención, te corregí. ¿Sabes por qué? Porque estaba preocupado, porque tú puedes ser arrastrado de la fe y tú puedes sufrir las consecuencias de la lejanía de nuestro Dios. Yo les digo esto, hermanos, todo buen pastor con un corazón de pastor está continuamente preocupado de que sus amados pudieran ser arrastrados de la fe hacia la lejanía de Dios. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? Pues hermano, estoy aquí llevándola y está preocupado y tiene que estar preocupado por eso, ¿no? Los falsos maestros de los que habla se estaba refiriendo, estaba haciendo justamente eso. Estaban trayendo una doctrina falsa, que estaban produciendo un libertinaje en aquellos que le estaban siguiendo. O sea, estaban traduciendo esa libertad a un estilo de vida libertino, ¿sí? Y finalmente, Pedro nos llama a crecer en gracia y en conocimiento del Señor. Versículo 18 de la segunda carta, en capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Crecer en la gracia significa, hermano, parecerme más a la imagen de Cristo. Como decía, como decía esto, ¿no? Que ya pasó. Algunos, por más años que tienen el Evangelio, no reflejan tal crecimiento, sino van decreciendo. Antes tú los veías fogosos, tú les decías, hermanos, vamos a orar, y ahí estaban orando, ahí estaban buscando de Dios, ¿no? Hermano, ¿qué cree que el domingo tenemos reunión? Sí, yo estoy allí, y estaba fervoroso. Y hoy tú los ves y nada de eso. ¿Por qué? Porque precisamente no han crecido en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le han cedido más a la carne, le han cedido más a los placeres de este mundo y han dejado de crecer y por lo tanto no están reflejando tal crecimiento en ellos, como ya lo vimos en las bienaventuranzas. Pero ahora de una manera resumida, por así decirlo, en Gálatas, quiero que abran su Biblia, en Gálatas 5, 22 y 23. Nos habla de esta manera, ¿no? Nos habla cómo nosotros reflejamos el carácter de Cristo, pero a la vez que estamos reflejando el carácter de Cristo, estamos reflejando un crecimiento en la palabra de nuestro Dios. Estamos no solamente reflejando, estamos actuando, estamos viviendo un crecimiento en la palabra de Dios. Dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Tú quieres saber cómo reflejas el carácter de Dios? Es esto, hermano. Es esto, más el fruto del Espíritu. ¿Quieres saber cómo reflejar ese carácter? Esto es. ¿Tú quieres saber si estás creciendo en gracia? Esto es. O sea, vete a esta porción bíblica y ve si hay amor, si hay gozo, si hay paz, si hay paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, ¿sí?
Y voy a hacer algunas preguntitas y quiero que ustedes me las contesten ahí donde están, ahí sentaditos, ustedes las contesten, reflexionen sobre esto. ¿Cómo va tu crecimiento en amor hacia el otro, hermano? Usted dirá, yo amo a mi esposa. No, 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 no. Hacia el otro, que incluye tu enemigo. ¿Cómo va tu crecimiento en amor hacia el otro, que incluye tu enemigo? ¿Con cuánto gozo tú estás viviendo ahora, hermanos? Siguiente. ¿Es tu paz interior una experiencia diaria, hermanos? O sea, estos son frutos del Espíritu. Cada pregunta es un fruto del Espíritu. ¿Es tu paz interior una experiencia diaria? ¿Cuánto has crecido en paciencia hacia los demás? Y en especialmente a aquellos que pecan contra ti, a aquellos que te difaman. ¿Cuánta paciencia tú tienes a los que te usan vituperios contra ti? ¿Cuánta paciencia? Siguiente. ¿Cuán benigno o gentil o amable eres tú hoy en el trato con los demás? Porque la benignidad es un fruto del Espíritu. Siguiente. ¿Qué tan bondadoso piensan los demás que tú eres de manera natural? No cuando el pastor está allí y todo va bien y todo está bien y vas a su casa y sí, pero saliendo de allí no eres tan bondadoso y la gente no piensa que eres tan bueno, ¿no? No, de manera natural, ¿qué tan bondadoso eres? ¿O qué piensan la gente de ti? ¿No? La siguiente es, ¿has crecido en mansedumbre, en humildad? ¿Sí? Si frecuentemente tú estás haciendo observaciones de algunos que no hacen bien las cosas y que tú la podrías hacer mejor, eso nos habla que tenemos orgullo nosotros, porque el corazón juzga conforme a su condición. ¿Sí? La persona humilde, hermanos, no tiene tiempo para fijarse en eso. Esa persona humilde, está en un autoexaminándose continuo su vida. Está frecuentemente buscando autoexaminarse, ¿sí? Y no sabe nada si el otro anda o no está, él no está preocupado en esto, ¿sí? El siguiente es, ¿has crecido en tu dominio propio? Por ejemplo, en tus impulsos, en tu ira, en tu lengua, por no decir el chisme, ¿verdad? En la crítica, en la condenación. ¿Has crecido en eso? ¿O hemos crecido en eso? El siguiente es, ¿sabes si estás creciendo en gracia? Si mido esta gracia conforme a los frutos del Espíritu y tú sabes si estás creciendo en gracia. O sea, si tengo todo esto, si la gracia del fruto del Espíritu está en mí, es como lo medimos, si estamos creciendo en gracia. Y por último, ¿estás creciendo en el conocimiento del Señor? ¿O estás decreciendo en el conocimiento de Dios? ¿Es parte de tu motivación crecer? ¿Es parte de que tú te conectes de esta manera virtual para crecer en el Señor o para ver qué hicimos de nuevo? ¿Qué imagen pusimos de nuevo? ¿O qué canto pusimos de nuevo? ¿O precisamente te conectaste para crecer en el Señor? ¿Tú sabes cómo el conocimiento de Dios nos cambia? Esto ocurre. Tú lees, tú entiendes sobre los mandamientos de Dios, sobre su eternidad, y eso se vuelve tan grande que precisamente te silencia,
O sea, en pocas palabras, tú dices, Dios, tú eres tan soberano, tan grande, que yo me quedo callado ante tu majestad, ante tu santidad que es tan grande que precisamente viene a transformarme, a tu soberanía que es tan fuera de serie, si pudiéramos decirlo así, que todo aquieta tu soberanía, Dios. Hazte este autoexamen de estas preguntas que te hice y vas a ver que realmente podemos ver que la santidad de Dios nos puede transformar, ¿no? Por ejemplo, su santidad es tan grande que te transforma, su soberanía es tan fuerte que está fuera de serie, su sabiduría te hace pensar que en realidad nosotros no sabemos nada, su poder y capacidad para hacer cosas que en un instante me asombran de Dios, ¿sí? Su amor te sana todas tus heridas, complejos y inseguridades. Su fidelidad te hace sentir preservado, seguro en su salvación. Su gracia te redime el día que nacemos de nuevo y te sigue redimiendo a lo largo del proceso, y es cuando dice ahí el apóstol Pedro, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su paciencia te bendice y te da tranquilidad, ¿sí? Nuestro llamado es a vivir piadosamente, devotamente, hermanos, ¿sí? Termino con esta cita de William Love. Dice él, la devoción es una vida entregada a Dios. No es un devocional, hermanos. No es un devocional en la mañana, sino la devoción es una vida entregada a Dios 24/7. Una mujer u hombre devoto o piadoso no vive para hacer su voluntad o de acuerdo al espíritu del mundo, sino ese hombre vive o esa mujer vive solamente para la voluntad de Dios, solamente. Decía William Love, es aquel que considera a Dios en todas las cosas, que le sirve a Dios en todas las cosas. Es aquel que convierte todas las partes de su vida común en parte de su piedad y hacerlo todo el tiempo en el nombre de Dios y bajo las ordenanzas en la medida que éstas se conforman a la gloria de Dios. Ese es el llamado, hermanos. Una vida entregada a Dios, no un devocional, considerando a Dios en todas las cosas, en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras decisiones, en todas nuestras motivaciones, en todas nuestras intenciones, hermanos. Esa es la manera como la palabra nos manda a esperar y a vivir con gran expectación la venida del Señor sin mancha y de forma irreprensible, hermanos.